Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El tema del devocional de esta mañana, compartiendo el gozo de la salvación. Éxodo 18, del 1 al 12. Y oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. El relato de hoy nos muestra cómo un hombre reaccionó al escuchar lo que Dios hizo con Moisés y con el pueblo de Israel. Este no era cualquier hombre, este era Jetro, su suegro. La Biblia lo define como un sacerdote de Madián. Los madianitas eran descendientes directos de Abraham. Luego de la muerte de Sara, Abraham se casó con Setura, y de esta mujer nacieron varios hijos. Uno de ellos se llamaba Madián. Madián habitó en lo que hoy es Arabia Saudita. Esa gente son descendientes de Abraham vía Setura. Y la Biblia dice que Abraham le dio dones y los bendijo y los despidió. Y dejó solo a Isaac en la tierra prometida. Porque la Biblia dice: en Isaac te será llamada descendencia. Es grato ver que muchos años después, cuando Jetro oye la bendición que Dios ha hecho con Israel, él va donde Moisés. Y mi pregunta es: si tus familiares han escuchado lo que Dios ha hecho contigo, si tus familiares también son movidos a ir a tu iglesia, a conocer de tu Dios, cuando escuchan por boca de otro lo que Dios ha hecho contigo. Porque muchas veces nosotros somos buenos en decir las cosas que supuestamente Dios ha hecho con nosotros. Pero qué bueno cuando es por boca de otro, porque la Biblia dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, tú ni tienes que hablar mucho, porque Dios mismo da testimonio. A veces yo me sorprendo cuando algunas personas de introducción dicen: no, yo soy evangélico, o si están haciendo un negocio: yo soy evangélico. Y esas cosas no se dicen, porque el testimonio habla solamente por nosotros. Si nosotros tener que en medio de un negocio decir como: confíen en mí porque yo soy evangélico. En el caso de Moisés, el testimonio le precedió y fue donde su suegro. Llegó donde su suegro de alguna manera, y entonces el suegro vino. Que el Señor nos ayude a saber compartir el evangelio, no solamente por medio de la predicación hablada, sino también, y más importante, por lo que hacemos, por lo que somos, porque esto la gente escucha más que nuestras propias palabras. Dice la Biblia que Moisés tenía dos hijos. Uno se llamaba Gersón, que significa soy forastero, y otro Eliezer. La palabra Ezer significa ayuda. La palabra El significa Dios, y la palabra I significa mi en hebreo. Entonces, Eliezer significa Dios mi ayuda, literalmente. Por eso usted ve que la palabra Ebenezer significa también piedra de ayuda, o hasta aquí me ayudó el Señor, porque Eben es piedra y Ezer es ayuda. De ahí viene la palabra Ebenezer. Y hay otro detalle que destaca el estudio de hoy en la relación que había entre Jetro, su suegro, y Moisés. Muchas personas tienen malas relaciones con su suegro, pero miren lo que sucedió cuando Jetro llega donde Moisés. Dice el verso 5: y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella.
Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaba y vinieron a la tienda. Esta reverencia que Moisés, el gran hombre de Dios, que Dios lo usó para derrotar a Faraón, Moisés seguía siendo humilde. Y cuando se encontró con su suegro, dice que se inclinó. Yo recuerdo que en los tiempos de antes, cuando íbamos a un pueblo de Barahona, yo veía y me sorprendía que los sobrinos de mi papá en ese pueblo hacían una reverencia y luego le decían la bendición, tío. Y yo me sorprendía porque nosotros no crecimos haciendo reverencia para saludar. Sí crecimos respetando las canas. Se nos enseñó a respetar a los ancianos y a respetar a los demás. Pero yo nunca vi a alguien inclinarse para decir la bendición fulano. Y ellos lo hacían en ese campo de Barahona. Entonces, veo que esta es una costumbre antigua que viene desde el Medio Oriente. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Jetro pasó de ser un madianita, un gentil, una persona que no era del pueblo de Dios, a ser una persona que hizo holocausto para Dios. Él dijo: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Y dice la Biblia que hizo holocausto, lo mismo que hizo Abel, lo mismo que hizo Noé, lo mismo que hizo Abraham. Este hombre dice: ahora conozco. Parece que aunque él era descendiente de Abraham, los madianitas se apartaron del Dios de Abraham. Y tal vez practicaban otros dioses. Y tal vez ya no conocían. Habían escuchado tal vez que su padre Abraham le servía a un tal Jehová. Pero parece que perdieron la herencia. Y dice la palabra de Dios, la herencia espiritual. Y aquí quiero hacer una pausa. Muchas veces nos preocupamos por dejar una herencia económica, un nombre entre los hombres. Pero la Biblia dice, no solo de pan vive el hombre. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. La Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre si ganara el mundo entero y perdiera su alma en el infierno? Y también la Biblia dice, el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué quiere decir esto? Que la herencia espiritual es la más importante, que el tesoro en el cielo, la Biblia dice, haz tesoro en el cielo donde el ladrón no entra y donde la polilla no corroe. Es decir, nuestro mayor tesoro es el tesoro espiritual. El mayor legado que le podemos dar a un hijo nuestro es enseñarle el temor a Dios. En mi caso particular, esa es la gran gratitud que tengo con mi madre. Ella fue la persona quien le abrió el corazón a Dios en mi casa. Y todo vino por un hermano de nosotros que estudiaba en Baní y porque alguien le regaló una Biblia. Ese compañero de estudio le regaló una Biblia a mi hermano y le habló de Dios. Y mi hermano llevó esa Biblia a mi casa y mi madre empezó a leer y empezó a escuchar una emisora cristiana y ella aceptó al Señor. La pregunta para ti hoy, ¿estás siendo tú de bendición para alguien? La vida de Moisés, el testimonio de Moisés fue lo que atrajo a su suegro a servirle a Dios y a presentar holocausto. ¿Está tu vida haciendo que otros quieran conocer al Dios al que tú les sirves? Que el Señor nos ayude a poder ser bendición para otros. Antes de concluir, quiero decirle que hoy es un día muy especial. Hoy se celebra en Israel, bueno, desde ayer tarde, se celebra en Israel el día de Pentecostés. El día que el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí y dice la Biblia que el monte humeaba porque un fuego apareció sobre la cima del monte y se escuchaban unas voces de trompeta. Era Dios dando los mandamientos. En el Nuevo Testamento también, un día como hoy, 120 discípulos, apóstoles, se reunieron en un aposento alto en Jerusalén, los 12 apóstoles con un grupo más de personas.
Y dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Hoy es un buen día para decirle al Señor, Señor, yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Señor, yo dispongo mi cuerpo para ser usado por ti, para hablar nuevas lenguas. Muchas personas dicen, yo nunca he hablado en lenguas. Quizás el Señor te ha dado las lenguas, pero tú no las has hablado. Por ejemplo, el Señor nos puede dar un consejo, pero si tú no hables la boca, no vas a hablar en español. Y la Biblia dice, abre tu boca y yo la llenaré. Es decir, en medio de la visitación del Espíritu Santo, vas a sentir un momento donde vas a ser compelido a cambiar tu lenguaje por un lenguaje desconocido. Dice la Biblia, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Es decir, hay veces que cuando estamos orando, que cuando estamos en la intimidad de Dios y desciende la presencia de Dios, el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros. El lenguaje indecible, porque hay cosas que dice la Biblia que no hay palabras humanas para describirlas, para hablarlas. Hay cosas que Dios quiere hablar en este mundo y no existen palabras humanas. Hay liberaciones. La Biblia dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Es que hoy es un buen día que se celebra el día de Pentecostés, el día que Dios dio la ley a Moisés en el desierto, el día que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas. Hoy es un buen día para decirle al Señor, lléname de tu presencia. Yo quiero los dones del Espíritu, yo quiero oír en lenguaje. Estás hablando y de repente no, aleluya, que llegue esa presencia. Hace una pausa, porque hay una lucha entre seguir hablando con tu intelecto y sencillamente abrir la boca y esperar, y vas a ver cómo van a empezar a salir lenguas angelicales de tus labios. Créele a Dios y dile, bautízame. Dios, qué hermoso es tu nombre gentil, alabarte junto a Moisés y sus colegas. Deseo conocerte más como el Dios redentor, viviente, que obra a favor de mi vida. Ayúdame a ser un canal de bendición para él. Envíame almas con quienes pueden enaltecer tu nombre. Con otros. Qué lindo, gloria a Dios, que la gente conozca al Dios Todopoderoso a través de nuestro testimonio, a través de nuestro ejemplo, gloria a Dios. Y saben, las noticias buenas corren y la palabra es buena nueva. Y que sea primero buenas nuevas en nuestras vidas para que otros puedan conocer a Dios. Que Dios bendiga tu vida y que cada uno de nosotros podamos dar testimonio de que Dios habita en nuestros corazones. Dios te bendiga, Dios te guarde.